Saludos fraternales. Soy el profesor Eric García, profesor de educación física. Bueno, primero que nada, darles la más cordial bienvenida a este plan de formación y actualización docente eh, que comienza, para dar comienzo a este año escolar 2023-2024. Porque el día de hoy vamos a trabajar un tema tan importante para nuestra área de educación física como lo es la estrategia para fortalecimiento de nuestra área. Hoy, un tema tan importante, aparte de esas estrategias, también tenemos los procesos que se han venido dando desde el punto de vista de la transformación de nuestra área de formación, educación física, en todo nuestro subsistema de educación básica. Es un proceso que se ha venido dando desde el año 2019. Pero antes de entrar en materia, eh, importante que todos ustedes podamos refrescar un poco lo que es o por qué es tan importante nuestra área, lo que es la educación física en nuestras instituciones educativas. Y por qué debemos de hacer el esfuerzo mayor este año en fortalecer la clase de educación física, que es el elemento principal del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, todos sabemos que la educación física es un área de formación que es obligatoria en todo nuestro subsistema, que permite y promueve un continuo humano, desarrollo un continuo humano, que también se da bajo los contextos, puede ser lugarizado, territorializado, comunalizado. O sea, tiene diferentes acciones y lo pudimos ver, ¿sí? En los momentos de pandemia pudimos poner en prueba esos métodos, bueno, en nuestra educación física, en este caso lugarizada. Pero también promueve lo que es lo lúdico, el desarrollo lúdico de nuestros estudiantes y también la preservación de la vida. Aparte de que todo el compendio que tiene, que es de fortalecer ese desarrollo biopsicosocial de nuestros estudiantes, también promover el desarrollo de las habilidades, destrezas, cualidades, potencialidades. O sea, que nuestra área de formación, a través de esa acción tan bonita que es la praxis, que es la ejecución de nuestra clase de educación física, permite el desarrollo maravilloso e integral de nuestros estudiantes. Entonces, por eso es importante y es necesario que nuestra área, que la educación física, como lo es educación física, pueda fortalecerse a partir de este año en nuestras instituciones y que podamos ver entonces una nueva generación de niños y niñas, de adolescentes, de jóvenes, de adultos sanos. Es nuestro objetivo. Pero también es importante resaltar en esto que quiero compartir con ustedes, es que la educación física también desde el punto de vista legal, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 111, expresa muy claramente la importancia que tiene y la obligatoriedad que tiene nuestra área de formación en todo el sistema educativo, ¿sí? Y nosotros lo asumimos como su sistema de educación básica, asumimos esa responsabilidad desde el Ministerio de Educación. Pero también tenemos la Ley Orgánica de Educación, que lo expresa en su artículo 16. También tenemos la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física en su artículo 56 y 57. También la tenemos en nuestro plan, nuestra otra, ¿cómo se dice? Constitución, que es el Plan de la Patria en su quinto objetivo, que también expresa la preservación de la vida y por eso hacemos énfasis nosotros en ese particular, en preservar la salud, y al preservar la salud, preservas la vida del individuo, pero también al preservar la vida del individuo, también estás preservando la vida del planeta, ¿sí? Es nuestra existencia en el planeta. Entonces, por eso es importante ahí. Entonces, bueno, ahí, y también en lo que es la Agenda 2030, que también está enmarcado en todos esos procesos que tienen que ver con garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos. Entonces, desde el punto de vista legal, vemos que nuestra área de formación, que es educación física, es importante. También otro elemento que quiero compartir con ustedes en este día es que desde el año 2019, en ese proceso de transformación que comenzó la educación,
nuestra área no se quedó atrás, ¿sí? Y comenzamos en el año 2019 con un elemento tan importante como lo era la actualización de nuestros docentes. Era importante para nosotros desde la Dirección General de Educación Física y Deporte garantizar que ese docente que se transformara, pero no solamente al transformar de decir, no, ya me transformé, tengo unos contenidos nuevos, tengo una forma nueva de hacer, una praxis nueva, no, sino que internamente, conscientemente, él viera de que la educación física es fundamental para el desarrollo del individuo, ¿sí? Que el hecho de que el niño aprenda o desarrolle su flexibilidad a edades tempranas, no es que simplemente es una acción que se va a quedar ahí, no, es que la flexibilidad le va a permitir a él tener longevidad en su vida, ¿sí? Y que va a permitir que a nivel de sus articulaciones, a nivel de sus huesos, él pueda tener una mayor salud para cada uno de sus elementos. Entonces, ese proceso de transformación arrancó con la creación del Diplomado Nacional de la Transformación de Educación Física, que tuvo dos vertientes, tuvo dos salidas, una que atendió a los niños y niñas y otra que atendió a los jóvenes, adultos y adultos. Eso fue transversal en todo nuestro subsistema. Ahí pudimos nosotros formar, que se inscribieron casi 9.000 docentes, sí, docentes, personas, estudiantes, entre bachilleres, profesionales de otras áreas, pero también permitió que dentro de esa formación 6.000 culminaran, fueran acreditados por nuestra universidad. Fue un trabajo que se hizo en conjunto con el CENAME, con la Universidad del Magisterio. Fue un gran logro para nosotros porque fue un diplomado que rompió los esquemas que había de la formación en ese momento y permitió de que se diera simultáneamente en los 24 estados, se activaron casi 423 ambientes, fueron más de 278 sedes que se dieron a nivel nacional, o sea, fue un impacto importante para nuestra área, en nuestros docentes. También para un grupo de bachilleres que querían, como se dice, formarse en nuestra área. Entonces, esa fue la entrada que tuvo en esa ruta de transformación pedagógica que arrancó en el 2019, fue en parte de ese trabajo. Pero también en el 2019 arrancamos un trabajo sumamente importante que desarrollamos con la Dirección General de Educación Inicial. En el año 2005, nuestra área de formación desaparece o es eliminada del nivel de educación inicial porque, bueno, fue incorporada como temas y componentes dentro de lo que era su quehacer en su currículo. Eso para nosotros nos perjudicaba, porque si la ley te dice que la educación física es transversal en todo el sistema educativo, pero en nuestro subsistema transversaliza todos nuestros niveles y modalidades, pero nosotros desde el Ministerio de Educación solamente era obligatorio la clase de educación física, era primaria y a media, entonces era como incongruente eso. Entonces empezamos a hacer unas mesas de trabajo, le hicimos unos planteamientos a la Dirección General de Educación Inicial, que bueno, tuvo sus buenos frutos, que es que actualmente logramos que esa cuarta área de formación de educación física se incorporara en el nivel de educación inicial. Entonces, bueno, eso permitió mejorar los procesos ahí. De igual manera, en el 2020 tuvimos con un reconocimiento para todos nuestros profesores, el Día del Profesor de Educación Física en nuestro subsistema. También trabajamos la comunalización, localización y la territorialización en el momento de la pandemia. Luego en el 2022 logramos hacer un énfasis curricular que es educación física para la vida. Ahí transforma el quehacer del profesor de educación física, transforma todo el quehacer de la educación física y la vemos ya no solamente como nuestra área, sino una área que se transversaliza, se integra con los demás énfasis y las demás áreas. Pero también un trabajo importante que arrancamos el año pasado, que fue con educación primaria, en esa actualización que hemos venido realizando nosotros en todo lo que corresponde a ¿cómo se llama? A ese nivel de educación primaria, en la actualización de planes de estudio, de los contenidos, eso. Y con educación media técnica específicamente, logramos también este año tener
la especialidad de educación física en 2 menciones: promoción del entrenamiento deportivo y promoción de la actividad física y recreación. Eso ha permitido entonces que la educación física ahora sí la podemos ver transversalizada en todo nuestro subsistema de educación básica, desde inicial hasta media técnica. También atendemos la modalidad de educación especial y de igual manera la otra mención que tiene que ver con promoción del entrenamiento deportivo está más dirigida a nuestro liceo de talento deportivo, a nuestros estudiantes que hacen vida ahí, que desde el primer año hasta quinto año venían no solamente cumpliendo con la parte pedagógica, sino también cumpliendo su rol como atletas reserva deportiva en sus disciplinas deportivas. Entonces, esta mención les va a permitir a ellos poder tener un año más, pero ese año más va a ser de vinculación, va a ser de práctica, o sea, va a ser desde el punto de vista profesional, les va a permitir a ellos poderse vincular con sus universidades, seguir fortaleciendo su deporte y que se van a tener una herramienta que más adelante les va a poder servir, seguir profesionalizándose en su disciplina deportiva. Pero otro elemento también importante que vamos a tener este año es que vamos a tener un cuadernillo pedagógico del área de educación física, que antiguamente eran las orientaciones. Este año va a ser un cuadernillo pedagógico donde vamos a tener, donde ustedes van a tener, mejor dicho, todo lo que corresponde a los temas generadores que se van a trabajar, sus tejidos que se van a trabajar desde inicial hasta media técnica. Es un compendio que para nosotros es una ganancia, para nuestra área es una ganancia y para ustedes también, porque bueno, ya no van a tener todo fragmentado, sino que todo lo van a tener en un solo documento, donde también van a tener algunas particularidades de nuestra área, todo lo que se ha venido trabajando, desde el enfoque nuevo de la transformación, el énfasis, o sea, va a ser un documento donde va a recoger todo lo que nosotros ya hemos venido trabajando durante este año escolar. Entonces, bueno, los invito a que este año, más allá de las orientaciones generales que saque nuestra ministra, más allá del calendario escolar, que todo va a tener una correlación. Y nuestro cuadernillo de educación física, todo va a estar conectado este año en función de mejorar y fortalecer nuestra área de formación. Así que bueno, muchísimas gracias, bendiciones para todos y para todos y éxito en este nuevo año escolar 2023-2024. Bendiciones para todos los maestros y maestras de esta patria hermosa, la patria de Bolívar. Hoy nos corresponde desarrollar uno de los aspectos fundamentales del desarrollo emocional, como es una línea de acción pedagógica que la llamamos habilidades para la vida. Llama habilidades para la vida, que implica el desarrollo integral social, emocional, cognitivo del niño y la niña en todo el periodo de su vida. Que nosotros, en los encuentros que tuvimos, decidimos llamarla desde un pensamiento crítico social, desarrollo de potencialidades. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de potencialidades, hablamos del desarrollo integral del ser humano a partir de 3 elementos básicos. Una mirada, un enfoque hacia el niño y la niña como sujeto social, con conciencia política que tiene que ver su condición de ciudadano y una mirada desde su identidad personal social que implica todo ese modelo perceptivo, cognitivo, valorativo, de actuación, donde él se reconoce a sí mismo, se autodetermina y en función a un entorno, porque es un ser social. Es de hacer notar que este plan de acción genera un proceso de prácticas efectivas
donde las relaciones de cooperación, solidaridad, convivencia están ligadas al artículo 3 y 4 de la Ley Orgánica de Educación, que nos indica que hay una relación en ese desarrollo integral entre el ser, el conocer, el hacer y el convivir. Por un lado tenemos el conocer y el hacer, y por el otro lado tenemos el ser y el convivir, que en este momento, para desarrollar las habilidades para la vida, lo estamos asumiendo desde el ser, el convivir, para ser y conocer. ¿Qué implica esto? Que utilicemos 3 elementos básicos: lo cognitivo, lo emocional y lo social, establecido desde 4 dimensiones, que es la dimensión subjetiva, la dimensión interpersonal, la dimensión político-institucional y la dimensión sociocultural. Pero ¿cómo entiendo yo eso de que esa cognición, esa emocionalidad, ese aspecto social del ser humano, tengo que mirarlo desde lo subjetivo? Tendríamos que ver qué implica la subjetividad en el niño y en la niña. No es más que construir desde su identidad su historia personal, su historia desde la familia, desde la comunidad. Y esa historia personal va a estar llena de valores, de creencias, de símbolos, de interpretaciones que nos permiten a nosotros ver por dónde anda ese niño y cómo está su condición emocional desde lo fisiológico, desde el conocer, desde lo funcional y desde el comprenderlo, desde el pensamiento y el sentimiento. No hay otra vía que nosotros podamos tener para abordar cómo desarrollar las habilidades para la vida. Recuérdense que son habilidades para la vida que nosotros vamos a desarrollar. Y esas se ven en todas las áreas de formación, de educación primaria. Están intencionadas pedagógicamente, pero tenemos que sentirlas, tenemos que conocerlas, tenemos que analizarlas, tenemos que describirlas para que el niño y la niña vayan creándose una mirada del ser social como un ser valioso, como un ser que analiza, como un ser que reconoce, siente lo que pasa en su entorno y en sus circunstancias. Esto me hace recordar mucho al profesor Aristóbulo Istúriz cuando él nos decía: recuérdense de trabajar la relación cuerpo, mente y corazón. ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo actúas ante ese sentir? ¿Qué circunstancias tengo? ¿Qué funciona en mi cuerpo? ¿Qué me activa una pildorita que me hace ser feliz, ser agresivo, tener ira, generar emociones de distintos tipos que tenemos que autorregular a través de la autorreflexión, el autorreconocimiento desde los demás? Es necesario entonces que nosotros comencemos mirando cuáles son los tipos de habilidades que nosotros vamos a desarrollar. Desde lo cognitivo, tenemos que desarrollar en el niño la autoevaluación, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comprensión de consecuencias. Son 6 elementos básicos que yo tengo que conocer para generar procesos y establecer cambios en mi ser. Desde lo emocional, yo tengo que tener claro la identificación de mi yo, el reconocimiento del otro, el manejo de mis emociones, el tomar conciencia de las respuestas a las situaciones que se me presentan desde lo funcional, desde lo emocional, desde mi sentir, desde mi fisiología, pero también desde mi entorno empático.
Y otro de los elementos fundamentales que debemos desarrollar dentro de este plan sería en lo social una comunicación efectiva, interpersonal, cómo me comunico conmigo misma y cómo me comunico con el otro para que me entienda, para que me comprenda y cómo me comunico conmigo mismo para comprenderme. Trabajar la negociación y el rechazo. ¿Por qué tenemos que trabajar la negociación? Porque hay muchos aspectos de la vida y las circunstancias que tenemos que negociar, que necesitamos negociar. Pero hay otros elementos de esas circunstancias que nosotros tenemos que rechazar. Es necesario aclarar que ellas no se trabajan separados. Ellas se trabajan de manera articulada y se intencionan en todas las áreas de formación, de educación primaria, desde una visión pedagógica de la emocionalidad, desde una visión pedagógica de la relación social con el otro y desde una visión pedagógica del encuentro conmigo mismo y con los demás. A mí me gustaría leerles en estos momentos algo que nosotros escribimos sobre por qué yo como ser social construyo mi potencial. Construyo mi potencial desde la ciudadanía cuando soy protagonista social de lo que pasa en mi comunidad. Cuando autorregulo mis visiones, mis percepciones de vida para consensuar con el otro, establecemos nosotros en nuestras relaciones pedagógicas en el aula el proceso empático de entender al otro, de ponernos en el zapato del otro, como se dice, para comprendernos y para comprenderlo. Sabemos que estamos activando cuando generamos un proceso emocional de rabia, de tristeza. Sabemos cómo autorregularlo. Sabemos cómo realizar un proceso de análisis fisiológico, porque yo me aprendo en ciencia de la naturaleza todo el movimiento de mis aparatos, en mi sistema de aparato circulatorio, respiratorio, pero comprendo yo qué elementos me sirven de allí para que yo pueda minimizar mis situaciones y mis circunstancias emocionales. Eso es lo que se quiere lograr con este plan, que maestros y maestras tengamos claridad socioemocional como un aspecto o una parte más del desarrollo de del proceso de formación en los niños y las niñas. Y que intencionemos en toda esa malla curricular, en todas esas áreas curriculares, hagamos énfasis en la visión del desarrollo emocional a través de mis percepciones, de mis intereses, de mis valores, de los valores comunitarios, de los valores que se construyen en la familia, en la escuela y en la comunidad, y entender que la escuela es el espacio abierto, el espacio social, el epicentro del desarrollo integral del niño y la niña. Muy buenas tardes, un saludo solidario, respetuoso, cálido para todas y todos los maestros que en estos momentos nos están acompañando en esta jornada de formación que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el enfoque y las herramientas que nos brinda en la potenciación de los aprendizajes el deporte para el desarrollo. Todos nos emocionamos de alguna manera cuando éramos jóvenes, cuando éramos estudiantes, y lo vemos en nuestros estudiantes, niñas y niñas de la escuela primaria, cómo se emocionan cuando llega la hora de la educación física, cuando llega el momento del receso.
¿Quién no se contenta de realizar actividades de juegos, lúdicas, que permiten el goce y el placer? Bueno, precisamente la educación física y la actividad que hacemos con nuestro cuerpo tiene que ver más allá de potenciar eso que se llama la respiración, las capacidades aeróbicas y anaeróbicas. Va más allá porque con el deporte podemos inclusive trabajar y orientar a nuestros niños desde la socioemocionalidad. Quiere decir que el deporte permite y la actividad física permite trascender los espacios del aula, que el aprendizaje pueda llegar más lejos, que en ese proceso de aprender desde el juego podemos entonces compartir, argumentar, establecer puntos de vista, establecer orientaciones, resolver conflictos, pero de una manera bien atractiva, bien lúdica y no peleando, sino más bien llegando a acuerdos para poder seguir jugando, para poder seguir en la actividad deportiva. Quiere decir que la escuela entonces tiene que revisar y tiene que poner, más que revisar, tiene que poner en práctica algunos elementos que ya el Ministerio de Educación, en conjunto con UNICEF y ASEIN, viene haciendo investigaciones y viene haciendo aportes y ha construido un mecanismo, un programa, un plan temporal que permite potenciar los aprendizajes, fortalecer los aprendizajes desde la educación física. Es así como en la ruta que nosotros planteamos para resolver algunos conflictos, nos encontramos con que desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, del conocimiento, inclusive desde el aspecto físico, nosotros docentes podemos atender a nuestras niñas y niños cuando presentan alguna de esas manifestaciones en alguna de esas dimensiones que les acabo de mencionar. Es así como hemos visto que después de la pandemia se presentaron en nuestras aulas, y ya lo hemos visto porque se lleva adelante este plan en educación media desde hace 2 años, pero que podemos nosotros trasladar eso a nuestros niños y niñas de primaria. Que tenemos momentos en que nuestros niños y niñas explotan, hacen explosiones en sus emociones y de manera incontrolada, cambian su rutina totalmente en cuanto a hábitos, se acuestan tardísimos, no se quieren levantar en la mañana, los hábitos de higiene están por allí un poco ocultos, los hábitos de alimentación, se pierde el apetito o comen demasiado, y las relaciones interpersonales algunas veces son débiles porque les cuesta ser amigos o no establecen soluciones para los conflictos, y actividades que algunas veces le gustaba realizar con mucho agrado, ir a la escuela, compartir con sus pares. De pronto esas actividades están bajas en la motivación. Y nos hemos dado cuenta con esas investigaciones que hemos hecho, cómo, y porque es parte de la cotidianidad de nosotros como docentes que lo hemos observado, cómo la práctica del deporte, la práctica de la lúdica, la práctica de la educación física permite que nuestras niñas y niños, al establecer ese contacto con sus iguales, al realizar esos juegos, minimizar esas manifestaciones en cuanto a disrupciones emocionales, alteraciones en las relaciones interpersonales, potenciar entonces el aprender desde la educación física, desde el deporte, desde la recreación y, por supuesto, retomar, porque la actividad física requiere cierta rutina, entonces retomar esos elementos de la rutina. Estas actividades no son solamente o estos elementos que que le estoy comentando, no son solamente de la educación media, se evidencian en la educación primaria de primero a sexto grado en cualquiera de sus manifestaciones. Y bueno, nosotros lo podemos atender tranquilamente como docentes desde esa actividad que podemos potenciar en nuestras aulas en el día a día,
porque no hay que esperar que llegue el momento de la educación física como tal, sino el momento de la recreación, del receso, para que nosotras y nosotros, maestros de esta patria, podamos entonces atender a nuestros niños y niñas en esa actividad. Es así como la escuela se convierte en ese piedra angular, en ese pilar fundamental que impacta en la sociedad para las transformaciones y los cambios que nuestra patria nos exige. Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Diego Paz. Les saludo desde el Ecuador. Les mando un abrazo cariñoso, un abrazo hermano desde la mitad del mundo. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes y les agradezco que me hayan invitado a estas jornadas de actualización del plan de formación docente. Me han solicitado que podamos reflexionar sobre los aprendizajes fundacionales. Y quisiera empezar un poco reconociendo la importancia de este trabajo, ¿no? El poder mirar cuáles son estos aprendizajes que habilitan, estos aprendizajes que sostienen los procesos de desarrollo integral del estudiantado a lo largo de toda su trayectoria educativa, es importante. Mucho de lo que estamos haciendo ahora lo aprendimos en la pandemia, ¿no? Uno de los resultados que nos dejaron las medidas que se tomaron durante la pandemia por COVID-19 en el 2020 y en el 2021 tiene que ver con que precisamente nos dimos cuenta que tenemos que priorizar cierto tipo de aprendizajes para poder transformar los procesos de educación también, ¿no? Em, Esto no está pasando únicamente en Venezuela, la región, en toda América Latina y el Caribe, en el mundo. Estamos hablando de recuperación de aprendizajes, estamos hablando de aprendizajes fundacionales, estamos hablando de cómo la escuela se tiene que transformar para brindar una respuesta educativa que sea más pertinente con el desarrollo integral de las y los estudiantes. Bueno, con esa pequeña introducción me voy a permitir compartirles, compañeras y compañeros, una brevísima presentación en el marco, como les comentaba, del plan de formación docente de cara al año escolar 2023-2024. Les pido solamente un momento para poder presentar. Listo. Entonces, los aprendizajes fundacionales pueden conceptualizarse de distinta manera, ¿no? Hay varias formas de seleccionar cuáles son habilitantes de otros. Sin embargo, la literatura, las experiencias, el trabajo que se está haciendo en la región, no solamente hoy, sino también en el pasado, dan cuenta de al menos 3 niveles o 3 tipos de aprendizajes fundacionales, ¿no? Estos aprendizajes fundacionales son aquellos que le habilitan al lado de los estudiantes para adquirir otras destrezas, para desarrollar conocimientos, para profundizar la construcción de habilidades, ¿no? Estos aprendizajes fundacionales son los que cimentan, son los que permiten entrar a nuevas formas de conocimiento cada vez más complejas, a otras capacidades para aprender, para hacer, para transformar, ¿no? Y se constituyen en la base fundamental del hecho educativo en el ámbito del aprendizaje como tal. Lo que hemos visto es que aquellos estudiantes que han desarrollado estos aprendizajes en las primeras etapas de la vida, luego tienen mejores logros de aprendizaje en todas las áreas, ¿no? Y esto no es casual. Los estudiantes que han desarrollado los aprendizajes comunicativos lingüísticos eh, a partir de la lengua originaria, sea esta una lengua indígena, sea esta lengua de señas, sea el castellano, digamos, la lengua materna, ¿no? La lengua que se habla en la comunidad, en la familia de la o el estudiante, ¿no? A partir de esa lengua empezamos a comprender el mundo, ¿no? La lengua no solamente son las palabras, no solamente son las letras, la lengua tiene que ver con cultura, la lengua tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? Cuando yo aprendo una lengua, aprendo una cosmovisión porque las palabras
significan cosas distintas. Estos aprendizajes comunicativos lingüísticos les van a permitir a las personas relacionarse con las otras personas, pero también comprender lo que está pasando con uno mismo. Les van a permitir expresar ideas y entender las ideas de los demás, de las otras personas. Estos aprendizajes comunicativos lingüísticos tienen que ver también con el leer, con el bien leer, ¿no? Y esto pasa no solamente por reconocer textos, sino también por reconocer contextos, ¿no? El leer no solamente tiene que ver con las letras, tiene que ver con las palabras, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la expresión de las otras personas. Estos aprendizajes comunicativos lingüísticos van por allá, ¿no? Y sabemos que uno entra al mundo del conocimiento a través de la lectura, ¿no? Por eso este es uno de los aprendizajes que está cimentando todos los demás en una lógica de construcción continua. El segundo eje o el segundo aprendizaje fundacional con el que generalmente tienen coincidencia los países de la región, tienen que ver con los aprendizajes lógico-matemáticos. Los aprendizajes lógico-matemáticos están enfocados en la capacidad para resolver problemas, y esto implica generar habilidades de análisis, de síntesis, fortalecer el razonamiento numérico, pero también razonamiento lógico y el razonamiento abstracto. Tienen que ver con la comprensión del mundo, ¿no? La matemática y la lógica me sirven para comprender el mundo, ¿no? Entonces, yo aprendo a leer, aprendo a comprender, aprendo a razonar, aprendo a analizar, a sintetizar y a expresar lo que estoy trabajando, lo que estoy aprendiendo en una armonía entre estos dos pilares del aprendizaje. Pero estos dos tienen que tener un contexto, tienen que tener una situación, parten del desarrollo humano, ¿no? Y parte del desarrollo humano tiene que ver con la construcción de habilidades socioemocionales. Estas tienen que ver con el autoconocimiento, con el relacionamiento armónico que tenemos con las otras personas, con la naturaleza, con uno mismo. Tienen que ver con la capacidad de sentir empatía, con la apertura a la diversidad que tenemos frente a lo que nos rodea. Tienen que ver con la autorregulación, tienen que ver con la toma de decisiones, tienen que ver con la autonomía, ¿no? Las habilidades socioemocionales integran estos dos aprendizajes fundacionales, los lógico-matemáticos y los comunicativos lingüísticos, y los ponen en situación, los ponen en un contexto de relación, ¿no? Los dos aprendizajes, los comunicativos lingüísticos y los lógico-matemáticos, pueden quedar sueltos si no tenemos un engrudo, una tela, si no tenemos un cordel que los vaya tejiendo. Y este cordel que los integra, este cordel que los teje, son precisamente los aprendizajes socioemocionales. Y un poco a partir de acá, digamos, teniendo teniendo este primer acuerdo, que cuando hablamos de aprendizajes fundacionales, cuando hablamos de aprendizajes habilitantes, estamos hablando al menos de estos tres, ¿no? Eventualmente los ministerios de educación, eventualmente las comunidades educativas suelen incorporar algunos aprendizajes fundacionales adicionales, ¿no? En función de sus contextos y en función de sus realidades. Sin embargo, para fines de esta presentación me voy a referir, cuando hable de aprendizajes fundacionales, a estos tres, ¿no? Una vez que hemos acordado este proceso, es importante luego ya ponerlo en materia, ¿no? Y esta materia va a jugar siempre en dos niveles, tanto en la formulación de la política educativa como en el hecho educativo en el aula de clases como tal, ¿no? Y que tienen que estar ahí dialogando. Para fortalecer esto de aprendizaje es importante ir desarrollando ya una estructura que nos permita planificar, ¿no? Y para eso, para fortalecer esto de aprendizaje, yo tengo que saber primero cómo estamos. Y para saber cómo estamos, yo tengo que tener información sobre los logros de aprendizaje del estudiantado, ¿no? Los logros de aprendizaje son un indicador bastante importante sobre cómo está el hecho educativo como tal, ¿no? Los logros de aprendizaje nos van a dar una foto de cómo la escuela está generando procesos de aprendizaje con la y los estudiantes, como la metodología que implementamos, como la didáctica que estamos usando, como la pedagogía en la que nos estamos desenvolviendo, está generando impactos o no en el aprendizaje de las y los estudiantes en función de sus características, ¿no? Para establecer una evaluación de logros de aprendizaje en este ámbito es importante ir pensando en qué es lo que esperamos en el futuro, cuál es el perfil del bachiller bolivariano. Voy a referirme a eso más adelante. Pero
de entrada, es importante para evaluar. Evaluar es medir, y medir al final del día es comparar una magnitud con otra, simplificando. Sabemos que en educación es un poco más complejo, pero simplificando, digamos, necesito comparar una magnitud con otra que sea de una categoría similar, ¿no? Entonces, para poder saber en dónde estoy ahora, yo tengo que establecer en dónde quiero estar o en dónde debería estar. ¿Cuál es el perfil de salida? ¿Cuál es el perfil de egreso del bachiller bolivariano? ¿No? En materia de los aprendizajes fundacionales. Establecido esto, yo puedo tejer hacia abajo cuáles son los niveles de logro que debería tener cada estudiante en función de la etapa escolar que está atravesando, ¿no? En función de cuál es su trayectoria escolar. Y con eso, una vez que hemos delimitado estos niveles de logro, estos puntos de corte en torno a las trayectorias escolares del estudiantado, puedo ver si la y los estudiantes con los que trabajo están o no donde esperamos que estén. Si es que si sus logros de aprendizaje no están ajustados con lo que nosotros esperamos como sociedad, es porque algo está pasando. Tenemos que tomar decisiones frente a ello, ¿no? La evaluación me sirve para eso, para tomar decisiones y para poder construir el camino hasta este ideal que nos hemos planteado del bachiller bolivariano. También tengo que preguntarme cuál es la situación docente y cuál es la capacidad operativa real que tienen las instituciones educativas para generar procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo podemos trabajar en las condiciones que tenemos actualmente. Eso es lo que tenemos que ajustarnos, pero para generar estrategias tengo que primero mirar cuál es la situación inicial, construir una línea base sobre cómo estamos a nivel nacional, cómo estamos también en la institución educativa, para que esto luego nos pueda servir como insumo para la construcción de la respuesta. También tenemos que pensar en cuáles son los ejes de sostenibilidad y financiamiento para la respuesta, para la planificación, para el programa que queremos implementar, un poco para proyectarnos en el corto, mediano y largo plazo. El trabajo en educación siempre tiene un resultado más en el largo plazo. Podemos hacer evidente el trabajo que hacemos ahora, muchas veces al finalizar la trayectoria educativa del estudiantado, y eso suele ser en promedio 12 años en, en la región, ¿no? En algunos países son 12 años, en otros países son 10 años, y están avanzando algunos países hacia los 15 años más o menos de educación regular. Y en educación, digamos, una trayectoria teórica escolar cumple esos 12 años para que podamos mirar. Entonces deberíamos tratar de establecer cuáles son las medidas de sostenibilidad de la respuesta, de qué manera vamos a sostener los programas para que tengan continuidad y cómo vamos a financiar también estas actividades. Es importante pensar en el financiamiento desde el sostenimiento material de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones materiales que necesitamos para que estas respuestas se sostengan en el tiempo? Y mirar si las tenemos o no y de qué manera podemos suplirlas, de qué manera podemos generar una respuesta que se adapte a las condiciones reales de los contextos institucionales y nacionales. Y para esto nos sirve preguntarnos también cuál es la situación de las comunidades donde se encuentran las escuelas, ¿no? Muchas veces le pensamos a la escuela como un ente externo a la comunidad, pero es falso. La escuela y la comunidad coexisten en un nivel similar, son complementarias. La escuela alimenta a la comunidad alimenta a la escuela, ¿no? La escuela se convierte en un núcleo dinamizador de las comunidades, o debería convertirse en un núcleo dinamizador de las comunidades, no para la construcción del conocimiento, para la construcción de la cultura, para la reproducción de la vida. En, en ese sentido, la escuela va a depender también mucho de lo que pasa en la comunidad, ¿no? No podemos pensar en aprendizajes fundacionales y en el desarrollo de cualquier tipo de aprendizaje sin pensar en la situación real e inclusive material de las comunidades, ¿no? Las respuestas para tener mejores resultados tienen que ser integrales. Tenemos que pensar en temas de alimentación escolar, tenemos que pensar en temas de agua segura, de alcantarillado, tenemos que pensar en temas de seguridad, ¿no? Para tratar de brindar una respuesta más integral. Una vez con este primer diagnóstico, con esta mirada macro de cómo estamos, tenemos que preguntarnos también qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que tenemos disponibles? ¿Cuál es el talento humano con el que contamos? Si tenemos o no tenemos conectividad en las instituciones educativas, si tenemos o no tenemos equipos para trabajar
en las instituciones, si contamos con recursos tangibles, manipulables para el desarrollo de habilidades con el hábito de estudiantes, si contamos con textos escolares. Aquí es importante ver qué es lo que contamos, ¿no? Los recursos al final del día son solo eso, son solamente recursos, son mediadores para el aprendizaje. Creativamente podemos crear otro tipo de recursos, pero por eso necesitamos saber qué tenemos, ¿no? Una vez que, perdón, hemos hecho un inventario de lo que tenemos, de los recursos de los que disponemos, también podemos ir ajustando las respuestas para que sean más responsivas frente a las realidades locales. Con estas dos preguntas iniciales, ya nos preguntamos qué es lo que priorizamos, ¿no? En estas condiciones que tenemos, ¿qué priorizamos? Hay un montón de cosas que hacer, pero no podemos hacer todo al mismo tiempo. No podemos brindar una respuesta global. Tenemos que ir priorizando algunas acciones, ¿no? Entonces, para ello tenemos que ver que todos los grados necesitan intervención, ¿no? Hay que trabajar en todos los grados, en todos los años escolares con las y con los estudiantes por una parte. Por el tipo de trabajo que hagamos por grado va a depender mucho de cuáles son las condiciones del estudiantado y de cómo estamos y de qué es lo que tenemos, ¿no? Y lo que hemos visto, digamos, en las instituciones educativas. El segundo punto es priorizar efectivamente en la respuesta educativa el trabajo con los aprendizajes fundacionales, ¿no? Y esto significa que los aprendizajes comunicativos lingüísticos, los aprendizajes lógico-matemáticos, los aprendizajes socioemocionales, tienen que ser trabajados con un mayor énfasis en el currículo y en las aulas de clases. Esto no significa que solamente van a tener esos tres espacios. Los aprendizajes fundacionales no necesariamente son materias, no necesariamente son asignaturas. Los aprendizajes fundacionales, para estar fortalecidos, pueden integrar los otros aprendizajes, pueden integrar las asignaturas, pueden integrar todas las áreas de conocimiento, pero para hacer eso tengo que priorizar, ¿no? Tengo que mirar cuáles van a ser aquellas habilidades, aquellos aprendizajes, aquellos saberes que vamos a trabajar en función de los grados, en función de la etapa evolutiva del estudiantado también. Y luego, en la respuesta, digamos, es importantísimo priorizar en los primeros años y a los estudiantes que están en los primeros años escolares, ¿no? Los primeros años escolares son los que van a brindar la base para la construcción del conocimiento en el futuro. Esto no quiere decir en ningún momento que vamos a dejar de lado o que vamos a omitir acciones con las y los estudiantes más grandes. Todo lo contrario, tenemos que tener programas de recuperación de aprendizajes con ellos, pero la priorización de aprendizajes y el desarrollo de aprendizajes fundacionales en los primeros años me va a garantizar que después no tenga que generar procesos de recuperación pedagógica con estos estudiantes cuando transiten hacia una etapa más avanzada de su escolaridad, ¿no? La priorización de los aprendizajes fundacionales en los primeros años da buenos resultados a nivel de logros de aprendizajes. Eso es lo que vemos con las evaluaciones en la región, con las evaluaciones internacionales. Es importante que la respuesta se concentre ahí, que prioricemos las clases presenciales en estos espacios, que prioricemos contar con la y los mejores docentes en los primeros años, sin desmerecer que en toda la educación tenemos que tener los mejores docentes, pero en función de las dos primeras preguntas, priorizar siempre la respuesta en los primeros años para el fortalecimiento de aprendizajes fundacionales y en los siguientes años de la trayectoria educativa, desarrollar procesos de recuperación pedagógica. ¿Por qué? Porque la lógica es distinta, ¿no? Y esto, digamos, un poco se empieza a dar forma con la pregunta del cómo articulamos, ¿no? Es decir, cómo articulamos esta respuesta desde el nivel nacional, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones de la política educativa que tomamos desde una lógica abajo arriba y arriba abajo? Es decir, construir desde los diálogos pedagógicos locales, desde los diálogos pedagógicos de las instituciones educativas, las respuestas, ¿no? Construir con ellos programas, construir con ellos las preguntas, ¿no? Que generen luego acciones de política, ¿no? Y esto en un ciclo virtuoso, ¿no? Que de abajo de abajo hacia arriba se vayan levantando las necesidades, construyendo las respuestas y que luego se vayan estas evaluando, se vayan probando para que alimenten nuevamente el ciclo de la política pública, ¿no? Y de esta manera podemos ajustar las respuestas que tenemos.
Este ejercicio de diálogo y discusión de arriba abajo y de abajo hacia arriba, digamos, nos va a permitir definir las prioridades nacionales. Nos debería permitir mirar los referentes curriculares que tenemos ahora y tal vez pensar en que necesitamos referentes curriculares más flexibles, ¿no? ¿Por qué más flexibles? Para que puedan responder a las necesidades territoriales, a las necesidades más de la escuela, a las necesidades más de las comunidades, y que al contar con referentes curriculares más flexibles, las planificaciones microcurriculares puedan ser más responsivas a las necesidades de cada grupo de estudiantes y de cada estudiante en particular. Y todo estas cuatro preguntas, estas cuatro primeras ideas, estos cuatro ejes articuladores para trabajar en aprendizajes fundacionales tienen que considerar la perspectiva de género, en la perspectiva intercultural, tienen que considerar la perspectiva de inclusión y además las desigualdades estructurales que ya existían y que están persistiendo y que son las que estamos transformando a través de la educación. Es importante mirar qué es lo que está pasando no solamente con el acceso, por ejemplo, de las niñas y de los niños de forma diferenciada en los sistemas educativos, sino de cómo estamos a nivel de logros de aprendizaje en estos dos grupos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aprendizaje con el desarrollo de aprendizajes lógico-matemáticos con las niñas? En la región hemos visto en algunas evaluaciones que las niñas, particularmente mayores de 12 años, empiezan a puntuar menos que los varones por situaciones de exclusión, por patrones machistas, por exclusiones sistemáticas que la sociedad hace de los sistemas educativos, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones curriculares también sobre eso, hay que tomar decisiones metodológicas y pedagógicas sobre eso. Eso debería ser parte del diagnóstico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pueblos originarios? ¿No? Lo que la evidencia nos dice es que las personas que vienen de un pueblo originario con una lengua materna distinta a la lengua, digamos, que mayor se habla en el país, em, tienen buenos logros de aprendizaje si es que en sus primeros años aprendieron en la lengua materna. Y tienen peores logros de aprendizaje cuando en sus primeros años escolares aprendieron una lengua distinta a la lengua materna, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, es importante considerar la cosmovisión, ¿no? ¿Qué pasa con las formas de entender el mundo de los pueblos originarios? ¿Qué pasa con las formas de entender el mundo también de las personas de movilidad humana que están en Venezuela, ¿no? Y que son parte de esta construcción intercultural diversa que tenemos en el país. Y cuando hablo de inclusión, hablo de diversidades funcionales, de discapacidad, pero no solamente de discapacidad, ¿no? Cuando hablo de inclusión, hablamos de todas las diversidades. Entonces es importante ver qué es lo que está pasando con las diversidades, cómo están en logros de aprendizaje, qué pasa con la de los profesores, es decir, darle una visión también más integral al diagnóstico. Y cuando pensamos en desigualdades estructurales, nos estamos refiriendo a las condiciones materiales de la vida, ¿sí? Pero también a los patrones socioculturales que existen en la sociedad, machismo, la violencia, la discriminación, la xenofobia, que potencialmente se constituyen en barreras para el aprendizaje, ¿no? Y que potencialmente estas desigualdades deberían ser superadas a partir también de la educación, ¿no? Por eso es importante irlas también trabajando. Una vez que nos hemos hecho estas cuatro preguntas, estas cuatro primeras ideas, con esto de enfoques que acabamos de conversar, es importante, ahora sí, digamos, darle un poco de carne al tema del fortalecimiento de los aprendizajes fundacionales como tal, ¿no? Y aquí tenemos como algunas recomendaciones, algunas ya las mencioné anteriormente, pero me gustaría enfatizarlas. Una de las sugerencias que tenemos es planificar curricularmente desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir planificar de arriba hacia abajo? Construir el perfil de egreso del bachiller bolivariano, saber cuáles son las características que va a tener, cuáles son los saberes que tiene que demostrar o que tiene que construir o que tiene que trabajar a nivel de bachillerato y a partir de eso empezar a construir las habilidades hacia los niveles que le habilitan, hacia los niveles de menor edad, ¿no? Hacia los grados inferiores. Esto además debería permitirnos construir perfiles intermedios. Nos debería permitir identificar cuáles son los perfiles de entrada y salida, por ejemplo, de los grados o de los ciclos escolares que trabajemos. El tener un perfil de salida, el tener un perfil de egreso,
nos va a dar la meta, nos va a dar el sur al que queremos ir construyendo con los estudiantes en materia de esto de aprendizaje, ojalá en materia de todo el currículo, ¿no? Pero digamos ahora que nos estamos entrando en esto, y al menos en esto de aprendizajes que estamos trabajando. Una vez que yo cuento con este perfil de salida, con este perfil de egreso, ¿no? Podemos establecer no solamente las evaluaciones, sino también metodologías, podemos establecer procesos de nivelación y aceleración pedagógica para los estudiantes de los grados superiores, podemos generar procesos de planificación para tener estrategias focalizadas en los territorios donde vemos que los logros de aprendizaje son menores, ¿no? Puedo centralizar las acciones de la política en aquellos territorios que son más vulnerados, ¿no? Entonces, el perfil es una herramienta potente que me va a permitir también establecer las prioridades para implementar la política. En segundo lugar, es importante, como les decía hace un rato, priorizar las intervenciones de aprendizajes fundacionales en los primeros años en la escuela y en los años que le continúan generar procesos de nivelación y aceleración pedagógica. Algo que estamos viendo que se conecta con el punto 3 tiene que ver con las formas en las que establecemos el año escolar. Silvia Terigui, que es una filósofa pedagoga argentina, acuña un concepto que tiene que ver con el tiempo escolar, ¿no? Y nos dice que la escuela pone ciertos tiempos. Por ejemplo, ahora estamos de cara al año lectivo 2023-2024. Ahí hay una temporalidad escolar, ¿no? La escuela pone un tiempo que organiza la vida de las personas. Tenemos esta capacitación antes de inicio del año de clases, ¿no? La escuela está organizando nuestro tiempo. Esa es una forma. La otra forma de organización de tiempo que tiene la escuela es a través de la división por grados, ¿no? De aquí es donde empezamos a tener algunos limitantes. No todas las y los estudiantes generan los mismos aprendizajes, desarrollan los mismos saberes al mismo tiempo o en el mismo grado. Probablemente, o algo que estamos viendo que está funcionando en otros países de la región, tiene que ver con la planificación por ciclos, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, tienen ciclos de 2 años. En Ecuador, por ejemplo, tenemos ciclos de 3 años, ¿no? Que son subniveles. Ampliar un poco la configuración de estos ciclos y que no sean un año lectivo, sino que puedan ser periodos de 2 años o de 3 años lectivos, nos permite un poco jugar con los procesos de desarrollo más eh, individuales del lado y los estudiantes, respetando sus propios ritmos de aprendizaje, ¿no? Entonces ya no van a tener que desarrollar el saber, ya no van a tener que desarrollar el aprendizaje esperado luego de un solo grado, sino que van a tener más tiempo para hacerlo. Y eso implica que podemos complejizar los aprendizajes que vamos a priorizar, ¿no? Si tenemos más tiempo de desarrollo, podemos trabajar otras cosas, podemos generar evaluaciones más pertinentes con nuestro grupo de estudiantes, podemos establecernos otros objetivos curriculares porque tenemos más tiempo para planificar, ¿no? Y hacer esto también nos permite más flexibilidad en el aula de clases. Entonces, el profe o la profe ya no va a tener que parcelar todas las horas de clase a lo largo del año lectivo para cumplir con el temario, para cumplir con los referentes curriculares, sino que va a tener más periodos de tiempo para poder responder a las necesidades del estudiante y que puedan fortalecer estos aprendizajes que queremos trabajar. Em, a la par, esto me dejaría trabajar en temas de nivelación y aceleración pedagógica con los estudiantes que están en niveles más avanzados de ahorita, ¿no? Y en el futuro, una vez que implementemos este plan, nos va a permitir hacer recuperación de aprendizajes con aquellos y aquellos estudiantes que no los han alcanzado por cualquier razón, ¿no? Por razones que tienen que ver con la didáctica, con la pedagogía del profe, con la escuela, por razones más estructurales, ¿no? Que tienen que ver con las carencias que tenemos en las instituciones educativas o con cualquier otro motivo, ¿no? Vamos a tener ese tiempo para poder hacer procesos de nivelación y aceleración pedagógica. Y además, para poder fortalecer estos aprendizajes, para poder tener una respuesta más ajustada, necesitamos hacer evaluaciones, ¿no? Y las evaluaciones de las intervenciones que estamos haciendo, sería buenísimo tener información tanto interna que la evalúe el ministerio a través de las instituciones educativas, pero también evaluaciones externas que nos permitan comparar de alguna manera cuál es la percepción que tenemos haciéndolo desde adentro
y cuál es la percepción que tenemos desde afuera, ¿no? Y para eso es importante fortalecer el trabajo con las organizaciones de sociedad civil, principalmente que están en los distintos territorios y que nos pueden dar también una mirada importante eh, de qué es lo que está pasando para hacernos cargo colectivamente, hacernos cargo solidariamente de la educación de las niñas y de los niños, ¿no? Entendiendo que la educación tiene que ser el centro, entendiendo que la educación es el motor del país y es el motor de la construcción de la sociedad. Para ir terminando un poco en esta primera mirada, en este primer paneo sobre el fortalecimiento de aprendizajes fundacionales, a la larga, esto nos lleva a reflexionar sobre la perspectiva del currículo que estamos trabajando en sí mismo, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es ir ajustando el currículo que está vigente durante ya algún tiempo, y lo que nos hemos dado cuenta en la pandemia principalmente es que necesitamos transformar el currículo, pero no solamente es cambiar el currículo por sí mismo, sino generar y fortalecer un nuevo contrato social por la educación. Es importante que entendamos al currículo como un acuerdo social sobre lo que las personas tienen que aprender, ¿no? El currículo es importantísimo por varias cosas, pero entre ellas que es un acuerdo social de lo que esperamos que la y los estudiantes aprendan, ¿no? Todas y todos estamos de acuerdo en que la y los bachilleres tienen que saber esto, ¿no? Este del perfil del ciudadano bolivariano. Ese es un gran acuerdo social. Para alcanzar este perfil del ciudadano, yo necesito establecer un nuevo contrato social. Tenemos que ponernos todos del mismo lado, tenemos que empezar a trabajar en conjunto para poder superar el, la realidad en la que estamos ahora y construir una realidad distinta, ¿no? Y esto no funciona cuando tenemos planes a mediano y a largo plazo con evaluaciones en el corto plazo. Estas evaluaciones más en el corto plazo nos permiten calibrar la política educativa. Y este desafío de un nuevo contrato social por la educación implica que tenemos que hacer un tránsito de una educación basada en respuestas, una educación basada en contenidos, ¿no? Una educación más tradicional, más bancaria, una educación basada en las respuestas, una educación basada en las preguntas, ¿no? Hasta ahora, lo que hemos hecho en muchos países de la región en torno a la respuesta educativa es eso, es dar una respuesta educativa frente a una única pregunta. Estamos haciendo lo mismo varias veces. En la pandemia esperábamos transformar la educación y que volvamos a la presencialidad, que volvamos al contacto con los estudiantes, con un sistema educativo que se haya transformado, que haya cambiado, que haya incorporado los aprendizajes, pero eso no siempre pasó, ¿no? Los sistemas educativos en la región y en el mundo tendieron a volver algo muy parecido a la situación que tenían antes de la pandemia, ¿no? Y eso implica que estamos utilizando la misma respuesta previa, ¿no? En la educación para para las necesidades actuales que tenemos. Lo que estamos planteando es transitar a una educación basada en las preguntas, cambiarnos las preguntas que estamos haciendo, pero cambiarnos el cómo, cambiarnos el para qué, y cambiarnos del qué, ¿no? Y un poco para ir centrando esto, necesitamos preguntarnos a dónde queremos llegar con esta visión de futuro, con este gran acuerdo social del deber ser del estudiante, del bachiller bolivariano, ¿no? Y siempre con un criterio de realidad, sabiendo desde dónde partimos. Entonces, para esto igual, como algunas etapas generales, es importante establecernos objetivos, ¿no? Ir construyendo de forma participativa la estrategia para em, alcanzar este nuevo contrato social por la educación que priorice los aprendizajes fundacionales, ¿no? Mirar y construir colectivamente a través de los diálogos pedagógicos que siempre se realizan, a través de las consultas que se hacen con estudiantes y con familias, y con docentes, con personal directivo, ¿no? E ir generando los objetivos que vamos a trabajar a lo largo del tiempo. A la par, es importante desarrollar estrategias de recuperación de aprendizaje, centrarnos en los fundacionales, porque eso les van a habilitar a los otros aprendizajes para el lado de los estudiantes, y para ello podemos aprender de las experiencias de otros países y de las experiencias ya más locales. Por ejemplo, para los aprendizajes lógico-matemáticos, una de las estrategias que ha funcionado son las tutorías, ¿no? Entonces son estudiantes universitarios, estudiantes de grados superiores que tienen un desarrollo
digamos, más avanzado de los aprendizajes lógico-matemáticos, que generan tutorías con estudiantes de primeros años para que puedan alcanzar estos aprendizajes. Esa es una de las alternativas que ha funcionado, ¿no? Otra de las alternativas es generar procesos de recuperación pedagógica y establecer mayor carga horaria para este tipo de aprendizajes en las instituciones educativas, con todo lo que eso conlleva, ¿no? A nivel de personal docente, a nivel de preparación del profesorado y demás. Vamos un poco más complejo. Otra de estrategias han tenido que ver con la dotación de recursos educativos para el y los estudiantes, con la dotación de materiales tangibles. Otra de estrategias han tenido que ver con cambiar, con cambiar la pedagogía. Por ejemplo, en materia de los aprendizajes comunicativo-lingüísticos, se ha pasado, o se espera que se haga el tránsito de los modelos más sincréticos y globales para enseñar la lectura y la escritura a metodologías más fonéticas, ¿no? Y hemos visto que las metodologías más fonéticas están dando un mejor resultado que las sincréticas o las globales cuando se implementan por sí solas. También hemos visto que cuando se implementan las tres estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua y de la comunicación, digamos, genera mejores resultados, ¿no? Y, digamos, esto es parte de la pedagogía, esto es una intervención que se puede hacer, y para ello probablemente necesitemos recursos o guías para el profesorado para poder implementar esto que estamos conversando. Además, en estas estrategias de recuperación de aprendizajes fundacionales, también podemos utilizar mucho de lo que vimos en la pandemia con el uso de las tecnologías, ¿no? Y cuando digo tecnologías no me refiero únicamente al Internet, a las aplicaciones, a las computadoras, sino también a las tecnes en su amplio sentido, tienen que ver con la radio, con la televisión, tienen que ver con el desarrollo de recursos más tangibles, con el desarrollo de artilugios didácticos para el aprendizaje. Em, Mientras estamos recuperando de aprendizajes, ¿no? Una vez que hemos establecido los objetivos, o sea, el para qué, ¿no? Es importante preguntarnos si es necesario actualizar los referentes curriculares de aprendizaje o si es necesario reformular el currículo, ¿no? Probablemente sí. Y este es un proceso largo, es un proceso bonito, es un proceso de mucho trabajo en conjunto, que es la base, digamos, de la construcción de un nuevo contrato social por la educación, ¿no? Es ir transformando la película, es ir transformando la educación también. Finalmente, esto que estamos planificando, esto que estamos haciendo, tiene que tener un proceso de implementación. Los procesos de implementación de transformación curricular, procesos de implementación de estrategias de recuperación de aprendizajes o de fortalecimiento de aprendizajes fundacionales, tienen que tener un plan de implementación en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Este plan de implementación tiene que tener indicadores susceptibles de medir para poder establecer correcciones de la implementación de ser necesario, ¿no? Y estos planes de implementación, como veíamos en las primeras láminas, tienen una duración, digamos, mayor que un año o dos. Por eso es importante tener un plan de acción, digamos, a mayor plazo, un plan de acción más concreto. Una herramienta que en la región hemos visto que funciona son los planes decenales de educación, ¿no? Las primeras láminas, les decíamos al inicio de esta presentación, yo les decía que las trayectorias educativas teóricas suelen estar entre los 12 y los 15 años. ¿No? Es un espacio de tiempo largo. Eh, y una de las herramientas que hemos visto que puede tener algún sentido y alguna fuerza para acompañar esas trayectorias educativas son los planes decenales de educación. Y esto implica establecer un plan para que en el periodo de 10 años alcancemos este perfil del bachiller bolivariano que estamos buscando, entendiendo este camino o esta trayectoria educativa más larga que deberían tener. El contar con un plan de educación para el largo plazo nos permite priorizar acciones. El contar con un plan de educación para el largo plazo nos permite establecer y focalizar las estrategias de recuperación de aprendizaje en los territorios y con los estudiantes que efectivamente lo necesitan, porque no todos lo van a necesitar, pero el tener un plan para mirar dónde estamos y hacia dónde vamos nos va a servir como una herramienta, como un mapa que nos orienta sobre eso. El tener un plan decenal de educación nos va a orientar para mirar dónde y cuándo y cuáles son los referentes curriculares que hay que actualizar o que hay que transformar o que hay que reformar o que hay que hacer de nuevo.
El contar con un plan de educación, con un plan decenal de educación como una herramienta de planificación, nos va a permitir luego también hacer seguimiento a la implementación de los procesos de transformación, a los procesos de mejora de aprendizaje que vamos a tener con las y los estudiantes. Para ir cerrando, digamos, y de nuevo agradeciéndole el espacio, ¿no? El trabajo en estos aprendizajes fundacionales debería ser sostenido, debería estar anclado, como les decía hace un segundo, en un plan de mediano y de largo plazo, ¿no? Esto significa que además tenemos que hacer acciones complementarias que tienen que ver con la formación docente, que tienen que ver con la generación de recursos educativos, pero que también tienen que ver con la respuesta de la academia, de las universidades, para generar programas de formación continua para los docentes que están ahorita en funciones. Tiene que ver también con la formulación de planes de profesionalización para aquellos docentes que no cuentan con el perfil ideal para hacer las clases, ¿no? Y que tienen que ver también con el compromiso que generamos como sociedad para ponernos de acuerdo y trabajar en estos aprendizajes, ¿no? No es una tarea fácil, es compleja, pero es algo que podemos hacer. Sin más, como ustedes conocen, Henry tiene mi contacto, con muchas y muchos de ustedes hemos conversado antes, seguramente nos veremos de nuevo. Estoy atento a sus inquietudes, estamos atentos a sus dudas, a sus respuestas, a sus reacciones. Espero haber contribuido con el proceso de formación del profesorado, con el proceso de desarrollo de la política educativa en el país. Nada, les agradezco y qué gusto verles de nuevo. Un abrazo. Hola, mi nombre es Joanny Calvo y soy la asesora técnica de educación para Save the Children. Como organización queremos agradecerle al Ministerio del Poder Popular para la Educación por la invitación que nos han hecho para compartir con todas y todos ustedes recursos complementarios en el plan de formación docente para el año escolar 2023-2024. A continuación quisiera hablarles del modelo o enfoque común de escuelas seguras de Save the Children. Es un enfoque que busca garantizar espacios seguros, inclusivos y de protección para que tanto niñas, niños y adolescentes puedan mantener la continuidad educativa. Al ser un enfoque global, cuenta con distintos niveles de apoyo técnico a nivel de coordinación humanitaria, como es a nivel global, regional y nacional. Entre ellos destacan el Clúster de Educación Global, el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, así como a nivel nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el ADR de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, Clúster de Educación de Venezuela, entre otros. Este es un enfoque integral que se trabaja a través de los sectores de educación y protección con ejes transversales como agua, saneamiento, género, entre otros. Además de los distintos niveles de apoyos técnicos a nivel global, regional y nacional, se cuenta también con marcos referenciales y nacionales y normas de educación y protección de la niñez, como puede ser el marco integral de seguridad escolar, las normas mínimas para la educación, las iniciativas mundiales para escuelas seguras y la declaración sobre escuelas seguras en un marco para la acción. A nivel de integración, este modelo, adicionalmente de vincular el enfoque común de escuelas seguras, también integra el marco de soluciones durables en escuelas para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, desarrollado en el Clúster de Educación de Venezuela para responder a espacios para aprender, la escuela como espacios seguros, como espacios protectores y saludables y espacios para la resiliencia comunitaria. Es por ello que este enfoque también se encuentra articulado con el Plan de Victoria Bicentenaria en los vértices números 5, 9 y 10, de los cuales destacan la sociedad y la familia desde el compromiso vivo de la escuela con el ser humano, la organización y acción en la escuela como fuente de liderazgo y encuentro comunal,
y el desarrollo docente desde la educación de calidad. Este enfoque, adicionalmente, busca la articulación y complementariedad con las orientaciones y herramientas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, apuntando hacia la sostenibilidad y las soluciones durables dentro de las orientaciones y marcos que acá se encuentran. En este sentido, es un modelo que busca en todas sus implementaciones no hacer daño, abordar las amenazas y peligros que estén sujetas o identificadas tanto en las escuelas como en las comunidades. Es un proceso de articulación colectiva y participativa de todos los actores que hacen vida en la escuela y sus alrededores. Busca empoderar, involucrar a niños, niñas y adolescentes para llevar a cabo prácticas de políticas públicas y promover normas sociales positivas. Es así como desde la apropiación comunitaria se va recorriendo distintas fases, desde empoderar a las comunidades, realizar una promoción del diálogo comunitario, poner a disposición y adquirir conocimientos propios de la comunidad, así como sus saberes y vivencias. Se realiza un proceso de inclusión hasta llegar a una práctica reflexiva y de buenas prácticas comunitarias que permitirán integrar tanto la escuela y la comunidad. ¿Qué propone el modelo del enfoque de escuela segura? Es un enfoque multirriesgo que permite identificar distintos tipos de violencia o alteraciones de origen natural y amenazas cotidianas. ¿Cómo se trabaja? A través de la articulación sectorial. O es una participación integral entre distintos sectores como educación, protección de la niñez, agua, higiene, saneamiento, entre otros. Desde una articulación con todos los actores de la escuela, personal directivo, docentes, niños, niñas, adolescentes, cuidadores y comunidad en general. Este enfoque identifica distintas amenazas o peligros dentro y alrededor de la escuela, vinculadas a amenazas naturales, a distintos tipos de violencias, peligros diarios, entre otras violencias que pueden estar alrededor de la escuela. Esto puede incluir inundaciones, sequías, violencia entre pares, entre otros. Es un enfoque holístico. El enfoque de escuela segura busca trabajar en el marco de seguridad escolar integral, en escuelas libres de violencias y en escuelas como zonas de paz. Este enfoque holístico busca reducir los riesgos de todas las amenazas en las escuelas, incluidos los fenómenos naturales, el cambio climático, situaciones tecnológicas o sociales, entre otros. También busca prevenir y responder a la violencia física, psicológica o sexual que involucra a estudiantes y docentes. Y dentro de escuelas de zonas de paz busca crear entornos protectores de aprendizaje para la niñez y proteger la educación de distintas formas. Es un enfoque que está basado en el enfoque de derechos, inclusión y género y busca desde la integración de los sectores de educación y protección de la niñez, responder a un modelo integral de seguridad escolar que incluya la educación en contingencia, garantizando espacios seguros, protegidos de peligros y amenazas en las escuelas y sus alrededores. Y en un segundo punto, es un enfoque que busca responder al enfoque de escuelas libres de violencias, para prevenir y responder ante las diferentes violencias dirigidas a niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se trabaja el enfoque de escuelas seguras? A través de 5 líneas de acción. Este busca comenzar todo lo que es el análisis, la contextualización de elementos que hay en la escuela. Parte del enfoque es una propuesta que permite contextualizar y responder a las necesidades que identifica la comunidad educativa en su contexto particular. Es un sistema que busca reunir y establecer también asociaciones de orientaciones y políticas con las que ya se encuentran en el país para poder lograr un mejor impacto colectivo. Es como también en ello se destaca la gestión escolar
Y esto implica la preparación para el cambio, identificación y reducciones de riesgo y una construcción para la sostenibilidad. Otra línea de acción tiene que ver con la identificación de instalaciones seguras para el mantenimiento preventivo de las escuelas. Hay un trabajo también directo vinculado en las relaciones positivas entre estudiantes y docentes. Para ello se cuenta con un kit de herramientas que permite trabajar estas relaciones positivas. Importante dentro de todo este proceso poder generar la evaluación, el monitoreo y el aprendizaje colectivo que se deriva de esta implementación, ya que esto permite realizar rendiciones de cuentas y aprendizajes colectivos entre todas y todos. Es un enfoque que se fundamenta en el marco de calidad y en el marco socioecológico de Save the Children, que trabaja en 5 pilares. Trabaja desde la protección emocional y psicosocial de niños, niñas y adolescentes. El segundo pilar está vinculado a la protección física. El tercer pilar responde a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como número 4 tenemos toda la vinculación y experiencias generadas a niños, niñas y adolescentes y sus comunidades, así como el liderazgo que tiene que ver con la gestión educativa. Desde el enfoque socioecológico se toman en cuenta todos los ambientes de desarrollo que tiene la niñez, su espacio en entornos educativos, en entornos comunitarios, en la familia, la escuela y la sociedad. ¿Cómo se propone implementar y realizar las actividades dentro de las líneas de acciones como parte participativa? Es organizar un conjunto de personas que puedan reunirse en torno a esta propuesta. Identificar ya las organizaciones con las que cuenta la escuela para llevar a cabo estos procesos. Poder identificar los riesgos, para poder comprenderlos, pero también para generar planes de acciones que permitan prevenir y mitigar los riesgos identificados. Para ello se realiza un plan de mejora escolar en función a la perspectiva y miradas de niños, niñas, adolescentes, del personal directivo y de todas las personas que integran la comunidad educativa. Esto nos permite prepararnos y practicar los procedimientos ante situaciones identificadas en nuestro contexto para contribuir a procesos de sostenibilidad que parten desde la escuela y la integración comunitaria. Como se había mencionado anteriormente, el enfoque de escuela segura tiene elementos transversales que van desde la participación, el género, fomentar la inclusión y la resiliencia. Y esto es para garantizar que durante todo el proceso de escuela segura se brinden espacios seguros para la participación protagónica de la niñez, poder realizar la adecuación de recursos y actividades para fomentar la educación, generar espacios equitativos para la participación de niños y niñas como parte de las acciones mínimas de género y poder garantizar que las familias, los docentes, niños y niñas desarrollen habilidades para el afrontamiento comunitario. Un segundo recurso que quisiéramos compartir con ustedes es la guía metodológica para educación en entornos no presenciales. Esta guía está compuesta por un conjunto de herramientas teórico-prácticos que permitirá a los docentes desde su planificación, ejecución y evaluación curricular aplicarle en las distintas fases que consideren desde su priorización. Esta guía está conformada por 5 módulos desde los cuales estaremos trabajando la educación a distancia, los itinerarios formativos, el proceso de evaluación reflexiva, así como el rol del docente como mediador y mediadora y orientaciones para acompañar a la comunidad en general en los procesos de aprendizaje. Ella está compuesta también de un conjunto de elementos que permitirán hacer un recorrido más amable para cada uno de ustedes,
¿Qué encontrarán en estos módulos? Preguntas reflexivas que tienen que ver con ese proceso educativo desde el docente, que permita también identificar las experiencias y vivencias en este quehacer educativo. Encontrarán también en cada módulo una descripción conceptual que permitirá a través de cada módulo conocer e incorporar definiciones en temas específicos, así como una descripción metodológica que irá paso por paso incorporando cada aspecto de esta propuesta técnico-pedagógica. Y lo importante de ello es que cuenta también con plantillas didácticas. Estas plantillas son un recurso práctico que permitirá de una manera sencilla la adaptación y adecuación de las distintas situaciones de contexto y realidades. A continuación, estaremos presentando cada una de estas plantillas. ¿Qué es importante destacar? Que el módulo 5 presenta una estructura diferente, ya que permite a cada uno de los docentes un proceso para poder orientar de una manera y un acompañamiento más asertivo y cercano a cada actor que pueda pertenecer a esta comunidad educadora, como es la familia y la comunidad en entornos no formales educativos. A continuación, vemos la plantilla de la fase 1. En ella vamos a trabajar lo que son las fases de educación a distancia. ¿Qué nos invita esta guía? Poder definir la situación que requiere la adecuación en entornos no presenciales, poder generar espacios de fortalecimiento a las personas que acompañan el proceso educativo, desde la identificación de quiénes pueden apoyar en el proceso educativo. ¿Cuáles son los espacios de fortalecimiento con los que contamos? ¿Cómo podemos construir vínculos a través de los distintos insumos de comunicación para generar también procesos educativos más sólidos? En la plantilla número 2 podemos ver los itinerarios formativos como una estrategia desde la planificación. Esta plantilla que nos permite identificar como docentes, tener un análisis curricular, cómo podemos diseñar los itinerarios formativos, buscar la implementación de estos itinerarios, y es una manera también para establecer las estrategias de comunicación y definir cuáles serán esos mecanismos de retroalimentación, de acompañamiento para estas actividades. Es un proceso reflexivo que nos permite estas plantillas, y es así como nosotros podemos llegar al módulo número 3, donde vemos el proceso de la evaluación como un proceso de reflexión, de autorreconocimiento también y de proceso de empatía como un insumo de desarrollo integral. Permite definir qué se requiere para evaluar, cómo generamos espacios evaluativos más empáticos, cuáles son los diseños e instrumentos necesarios que necesitamos para la recolección de la información y construir estos entornos más amables que nos permitan articular desde las actividades de planificación, de ejecución y desde esa retroalimentación para el reforzamiento en el proceso pedagógico. En el módulo 4 vamos a estar trabajando desde la mirada del rol del docente como mediador e integrador de esos itinerarios formativos y en esa articulación del tejido social. En este proceso vamos a observar al docente desde esa construcción de una comunidad educativa que permita facilitar cuáles son esas estrategias que serían más fáciles para el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y adultos desde la casa. ¿Qué necesitamos también para convertirnos en un investigador de estas experiencias prácticas educadoras? Y es así también como se visualiza y se generan también entornos de aprendizajes propicios desde la calidad y la continuidad educativa. Y en el módulo 5 van a destacar todas esas orientaciones técnicas desde la corresponsabilidad de las familias y las comunidades para generar espacios educativos
que sean de calidad, que sean seguros y protectores, para poder garantizar que niños, niñas y adolescentes y los adultos puedan tener procesos educativos creativos, críticos y reflexivos para tener una mejor educación desde los entornos formales de educación y en otros espacios también donde se generan procesos de enseñanza y aprendizaje. Con estos recursos, nosotros queremos compartir con ustedes experiencias que podrán ustedes utilizar de manera complementaria durante este nuevo año escolar. Tengan una bienvenida a este nuevo año académico, todas y todos los docentes. Gracias.